El asalto a Cluckenville, la misión infravalorada para saltarse las preliminares en GTA V Online, porque solo paga $500,000. Sin embargo, hay una matiz importante que lo diferencia de otros golpes, y es que no se requiere comprar ninguna instalación ni otro vehículo de servicio. Esto les viene bien a los que recién están comenzando en el juego, y también para las personas que quieren dar variedad al truco de las preliminares. Básicamente lo puede hacer cualquier jugador. Para empezar con estas misiones, los puedes encontrar con este icono en el mapa, que queda cerca de los canales de Vespucci. Si nunca lo hiciste o terminaste la misión final, harás las 5 preparatorias antes del asalto. Esas misiones consisten en robar varias cosas para financiar el golpe, como por ejemplo el dinero, el dispositivo de hackeo para la caja fuerte, la laptop para ver las operaciones del cartel, el robo de vehículos y armas irrastreables a otras bandas, y hasta el robo de un tren para ingresar a Cluckenville. Cuando inicien el asalto final, van a iniciar de dos diferentes maneras, una en modo infiltración, dependiendo cómo hayan terminado la anterior misión, si se hicieron descubrir o no. En el modo agresivo van a aparecer directamente en el tren, y en modo infiltración van a aparecer desde una caja, pero el inicio no importa porque de todas maneras vamos a tirotear a cada uno de los mercenarios, ya que en el modo sigilo es un poco más tardado y te vas a preocupar en que no te haga descubrir, sobre todo si lo estás haciendo las primeras veces como yo. Así que para quitarnos la presión directamente hay que eliminarlos a cada uno. Aquí disparas el dispositivo para que se abra la puerta y sigues esta ruta. Por este pasillo te vas a encontrar a varios mercenarios y tómate tu tiempo para eliminarlos si es la primera vez que estás empezando a jugar, y también obviamente te recomiendo tratar de dispararles en la cabeza para que se muera más fácilmente, pero eso depende del armamento que hayas escogido, porque eso hará la diferencia en que si eliminas más rápido o no. En mi caso yo escogí el armamento militar y también la indumentaria, aunque eso lo hace un poco más lento a mi personaje, pero de todas maneras el motivo importa. Por si acaso también eliminar a los trabajadores de la fábrica, aunque parezcan inocentes, son culpables de todo eso. Una vez que llegues al final del pasillo, te quedas ahí y eliminas a unos cuantos que están al otro lado de la puerta. En esa parte introduces tu tarjeta e ingresas al sótano, en donde te vas a encontrar con unos cuantos trabajadores y un mercenario que te está esperando obviamente. A ese le eliminas primeramente, ya sea con una granada, y si no funciona vas y le tiroteas, eliminando también a los otros por si acaso. No vaya a ser que cuando estés robando te disparen de la nada. Y aquí vas a robar unas 4 veces para robar la coca. Hecho eso, te vas hacia afuera y recién entras al otro lado de la puerta. En esa parte tal vez te puedan aparecer algunos mercenarios esperándote desde lejos, así que obviamente lo eliminas, y si no pues te vas directamente al otro depósito para entrar con tu tarjeta. Una vez adentro eliminas a unos 2 traficantes que igualmente te están esperando, y te vas a abrir unas 2 cajas, siempre y cuando tengas a la mano un fierro para abrir esas cajas. Eso lo puedes conseguir en los alrededores de esta habitación. En mi caso a veces se me olvida y voy directamente a la caja, así que tengo que perder un poco más de tiempo en eso. Y en esas cajas vas a encontrar 2 paquetes que en total son 2 para robar, y casi siempre aparecen esas 2 ubicaciones como lo pueden ver en mi video. Hecho eso, ya te puedes salir hacia afuera y sigues tu ruta normal. Allá afuera te van a aparecer otros traficantes que te están esperando o que ya están por llegar, y los eliminas como siempre uno por uno, tomándote tu tiempo. Y en esa parte tienes que buscar una llave para entrar a la oficina. Pueden aparecer en 2 o 3 ubicaciones, generalmente siempre van a ser en ese tipo de mesas. Y una vez más, a veces se me olvidaba conseguir la llave y directamente iba a la oficina y me tenía que devolver hacia atrás para ver dónde quedaba esa llave. Siempre te va a aparecer ese objeto en tu radar, así que no hay problema, y si no pues obviamente lo sigues buscando. Cuando lo encuentres, ahora sí te vas directamente a tu oficina para que lo puedas abrir obviamente y puedas hackear la computadora que está ahí, y con eso vas a activar un dispositivo de hackeo, y eso lo puedes ver en la ruleta de tus armas. Lo seleccionas y lo activas apuntando como si fuera un arma, y aquí tienes que captar una señal de 3 computadoras en diferente orden. Obviamente mientras más cerca estés, la barrita siempre va a estar más llena. Aquí te van a aparecer más mercenarios y tienes que eliminarlo antes de continuar con la búsqueda. En mi caso este es mi orden para conseguir la clave. Para otras personas debe ser distinto. Una vez que hayas conseguido las 3 claves de las 3 computadoras, tienes que ir otra vez a la oficina para abrir la caja fuerte, pero antes tienes que ver qué clave es para que puedas colocarlo. Colocado eso, vas a robar un sobre de dinero y en ese momento ya te tienes que escapar. Ahí disparas a ese dispositivo metálico para abrir esa tienda, y afuera te van a estar esperando la policía y los mercenarios, y te tienes que escapar por tu derecha lo más pegado posible hacia la pared, y eso tienes que ir rápidamente hasta tu garaje, eliminando a los narcos que están por tu camino. Puedes disparar directamente sin apuntar o tomarte tu tiempo, pero eso ya depende de la habilidad. A veces le quitaban tanta vida a mi personaje que tuve que activar mis aperitivos y mi chaleco antibalas para evitar de que se muera, pero eso no era un problema porque tenía
una indumentaria militar que bajaba el daño de las balas que me hacían, pero aún así no me podía confiar y continuaba con mi ruta rápidamente. Y antes de ingresar al garaje tienes que eliminar a estos dos personajes que te están esperando. Una vez adentro tienes que subirte rápidamente a tu vehículo que escogiste una misión. En mi caso yo robé a unos mafiosos, si no me equivoco, en donde era la opción B en la central eléctrica, ya que ese vehículo a mi parecer es más rápido. Una vez afuera te vas por los rieles del tren para que hagas tu ruta lo más tranquilo posible, o tu escape básicamente, ya que la gran mayoría de tiempo los mercenarios ni la policía se te acercan, salvo por el helicóptero que te dispara, pero eso no es un gran problema. Sigues toda la ruta del tren hasta que en tu radar solo te aparezcan los conos de visión de la policía, y si una patrulla te aparece por tu delante cuando estás en los rieles del tren, retrocede por si acaso para que no te descubran o para que no te redescubran, y cuando ya no te busquen para nada, te puedes salir de los rieles del tren y seguir la ruta normal predeterminada del juego. Obviamente no tienes que disparar o atropellar a nadie hasta que entregues el paquete para que no te vuelva a aparecer las estrellas de búsqueda y así otra vez pierdas el tiempo. Hay otra manera de escaparse en esta misión y es tomando la ruta contraria, directamente yendo hacia la base militar del estado de San Andreas para robar y volar un avión, pero eso es un poco más difícil en mi caso porque tienes que ir por la carretera primeramente y en eso te vas a topar con varios policías y mercenarios, aunque el motivo sí es válido. En esa parte lo usas como rampa y directamente entras a la base. Ahí buscas el avión que esté disponible, a veces se encuentra en el hangar y otras veces afuera. Una vez que estés en vuelo te vas hacia el punto de entrega y estando cerca del punto te saltas del avión con paracaídas. Hasta eso ya la policía te va a estar dejando de buscar de momento, pero sí o sí tienes que esperar a que desaparezcan las estrellas. Obviamente a bajar con paracaídas te recomiendo que tengas mucho cuidado para que no fallezca tu personaje, porque si fallece de nuevo te va a buscar la policía. Esa ruta es recomendable para los que quieran hacer aún más rápido la misión, pero para mí lo más seguro es hacerlo mediante la ruta del tren, ya que es más tranquilo la búsqueda y si quieres algo frenético obviamente te recomendaría lo otro, pero eso ya sería con práctica. Cuando llegué al garaje mostré el dinero sin guardar en el banco antes de hacer el truco de las preliminares por si acaso, y pues aquí importante, tienen que estar atentos para desconectar su internet. Cuando el personaje se retire después de recibir el dinero les va a aparecer misión superada y cuando baje el dinero desconectan rápidamente el internet o cuando aparezca el monto mejor dicho, ya sea quitando el cable, poniendo en modo avión o desactivando el wifi. Repito, justo cuando baje el dinero. Básicamente es el mismo truco que el contrato de Dre, pero hay otro momento en que puedes desconectar tu internet, según lo que investigué de otros youtubers, y es que cuando completes los 500,000 ahí recién desconectas el internet, pero en mi caso yo prefiero desconectarlo cuando aparezca el dinero, porque igualmente funciona el truco y así no estar esperando miedosamente a que complete los 500. Pero de igual manera el segundo momento para desconectar es válido, aunque yo pienso que entre esos dos momentos son un lapso de tiempo para desconectar. El método para consolas es diferente y puede que funcione o no funcione, porque únicamente me estoy basando en un comentario de una persona que hizo en un video de otro canal, en donde afirma que con su consola de Xbox One, cuando apareció el dinero de los 500,000, sacó el cable y lo volvió a conectar, y en ese lapso de tiempo le apareció la pantalla negra de error, y cuando volvió a GTA Online, vio el dinero y también la misión lista para hacerla de nuevo, pero al final no aparece su comentario de actualización para ver si le sigue funcionando o no, así que esa forma para consolas puede ser algo incierto. Solamente les recomendaría probar ese método como en el comentario para ver si les funciona o no, ya que en mi caso no tengo consolas para ver esa situación, así que los que se animen a hacerlo por favor dejen su comentario si les funciona o no. Las otras personas estarán agradecidas para ver si les funciona y no arriesgarse a perder el tiempo. Eso sería el aporte de la otra persona y aquí en este video lo estoy exponiendo para que los otros lo prueben y comenten si funciona. En resumen, el método que les enseñé es para PC y el comentario que expuse es para consolas, pero ese último es incierto porque no se sabe si funciona o no, o si fue algo de suerte. Probablemente debe ser muchísimo difícil hacer ese tipo de bug. Volviendo al video, en mi caso desconecté el internet cuando apareció el dinero, sacando el cable directamente del router y me apareció la pantalla negra de conexión fallida. Una vez ahí lo acepté y después de eso conecté inmediatamente el internet. Repito, después de aceptar conecté el internet, porque si lo conectan antes de aceptar se te puede guardar, y cuando acepté la notificación me mandó directamente al GTA V modo historia. Ya conectado al internet me fui al menú principal, después a GTA Online para que me aparezca la ventana de Social Club y reintentar la conexión y esperar de nuevo a que me aparezca esa ventana. Hecho eso, me volví de nuevo a GTA Online en sesión por invitación y entrando al juego aparecí cerca de la estación de la policía en donde inicié la última misión, porque mi menú de interacción lo puse en última ubicación
misión para que pueda ver directamente si se me guardó el asalto. Y como pueden ver, tuve los 500.000 más los cientos de dólares que robé indirectamente a los mercenarios. Y aquí como pueden ver no me aparece el filtro, sin embargo tenemos que esperar la llamada de Vincent para que nos comente sobre el asalto. Y ya cuando cuelguen la llamada les va a aparecer recién ese filtro amarillo y de nuevo van a poder iniciar la misión. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y sobre todo que en parte les haya servido, por lo menos la ruta que hice para hacer la misión. Si es así, por favor déjame tu like y suscríbete para más videos así. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente contenido. Adiós.